Hola, usted y yo estamos informados que hace un tiempo la prensa informó de un descubrimiento arqueológico referido a la existencia de vestigios incaicos en el Valle de Santiago, especialmente en el centro de la ciudad. Se hicieron excavaciones y la prensa dijo que incluso había una ciudad anterior a la llegada de los conquistadores a esta zona. Quien encabezó esta investigación es el conocido arqueólogo chileno don Rubén Steberg. Hemos conversado con él este asunto que nos interesa y las siguientes son sus respuestas. ¿Es efectivo que hubo una ciudad antes de la llegada de los españoles en Santiago? Es difícil hablar de una ciudad todavía. La palabra ciudad me queda grande para los hallazgos que hemos hecho, ¿no? De cualquier manera, hemos avanzado muchísimo, pero realmente mucho, en aportar evidencias de que existió un asentamiento incaico de cierta importancia en ese sector. En eso hemos avanzado muchísimo, y no solo nosotros. Casi paralelamente a nuestra investigación, un arqueólogo, Luis Cornejo, y su equipo excavaba el Museo Chileno de Arte Precolombino y encontraba algo fantástico, que en un área muy reducida había una cantidad enorme de material incaico, sobre todo cerámica quebrada, pero de buen nivel, con una decoración muy elaborada, y que obviamente remite esos hallazgos a un centro político ceremonial de cierta importancia. Eso estaba pasando en el Museo Precolombino, simultáneamente que nosotros hacíamos excavaciones en la Catedral, en el Museo Histórico Nacional, en el Cuerpo de Bomberos de Santiago, y en todas encontramos más o menos lo mismo. O sea, a medida que uno va bajando, empieza a disminuir la presencia europea, española, y empieza a aumentar hacia abajo la presencia de restos vinculables con el periodo Tahuantinsuyo, ¿no? No es todo inca, aquí hay muchas cosas hechas por los habitantes locales o por los miquimaes que eran mandados, son los colonos desplazados de un lado para otro. Entonces, claro, uno empieza a usar mucho la palabra inca, pero inca es el nombre del rey. El rey es el inca, y el inca nunca vino a Santiago y no hacía cerámica. Entonces, cuando uno habla cerámica inca, si uno se pone purista y dice, bueno, nunca vino un inca acá que hizo cerámica. ¿Quién hacía la cerámica? Posiblemente la población local, pero ya estamos dentro del periodo de expansión del Tahuantinsuyo, eso sí. Antes se pensaba que la expansión Tahuantinsuyo a Chile empezó en el 1471, 1471, y eso a partir de unas cronologías que daba don Cabello Balboa y otros cronistas tempranos, que hablaban de, qué sé yo, de los distintos reinados y daban la fecha, entonces se calculó eso. Sin embargo, los fechados absolutos que se dispone ahora, que son de carbono 14 y termoluminiscencia, aumentan la antigüedad de la presencia incaica en Chile por lo menos hasta el año 1390-1400. Bueno, son 70 años más, pero 70 años más donde ocurrieron muchas cosas. Entonces, posiblemente aquí hay presencia incaica ya 1400, y claramente hasta que llegan los primeros españoles, porque esto estaba aquí funcionando. Esta zona fue invadida. ¿Fue una invasión la de los incas? No, no. Hoy por hoy no hay ningún arqueólogo ¿cómo se llama?, que acepte o postule la tesis militarista. Incluso a mí se me ha acusado de ser militarista porque yo excavé en Pucará de Chena, pero la verdad, nunca he pensado que aquí llegaron grandes tropas. Y de hecho yo el Pucará de Chena siempre lo vi como un bastión defensivo más que ofensivo. Siempre lo vi un poquito más al sur, cerca de Rancagua también, que tuvimos. Sí, claro, una oportunidad. Cerro Grande de la Compañía, y hay otra fortificación Sí. importante, y más al sur hay otra que es Tahuatahua, la muralla.
así se llama, la muralla, por las construcciones que hay en el lugar, y eso está bastante lejos. Pero pese a que existen esos pequeños, digamos, estas fortificaciones, y nosotros pensamos, todos los arqueólogos, yo también, de que esto fue una expansión más bien de orden simbólico, religioso, mucho más que lo militar. Mire, sostener una conquista militar a 3.500 kilómetros de distancia cuando era todo a pie, y había tremendos desiertos y quebradas y montañas, ¿cómo usted le manda abastecimiento a esas tropas? ¿Cómo se hace una cosa así? No se puede hacer, y además, lo que decíamos fuera de cámara, yo creo que si esto hubiera sido una conquista militar, hubiera tomado más tiempo, porque genera rechazo y resistencia por parte de la población local, y hubiera tenido un resultado mucho más corto, porque se hubieran tenido que ir finalmente. Así que esto tiene que ver con otros modos de expansión. Muchos creen ver que era un Estado, el Estado inca, pero yo creo que era una organización a la cual convenía adherir. Y existen muchas organizaciones que no son militares y a las cuales todo el mundo quiere adherir. Yo le voy a dar dos ejemplos modernos. El Tratado Antártico Chileno. Partieron como con 12, 13 países que se hicieron carga de administrar la investigación científica en la Antártica, y hoy son casi 60. Y se han ido adhiriendo los países porque quieren participar de la investigación en la Antártica. Ahí no hay armas, no hay conquista militar. Están adhiriendo los países porque les conviene. Unión Europea o Comunidad Económica Europea no tienen armas. Se creó como una idea, y finalmente hasta las ex repúblicas socialistas, Turquía, Grecia, todo el mundo quiere incorporarse. Pero ¿qué significa eso? Que existen organizaciones a las cuales conviene adherir, porque trae beneficios a las partes. Y yo por lo menos tiendo a ver al Tahuantinsuyo como un tipo de organización, como una confederación de naciones. Esa es la confederación de naciones que se unen con un propósito común, y que, bueno, el que no quiere adherir, no adhiere, tan simple como eso. Y el que quiere adherir, adhiere. Entonces aquí en Chile Central se dio el fenómeno de que hubo grupos que quisieron adherir al Tahuantinsuyo y otros que no. Y entre los que quisieron adherir estaban los habitantes del Mapocho. Y cuando quieren adherir, aceptan muchas cosas de afuera, y parte de la religión inca penetra el Valle del Mapocho, pero los mapuches del Mapocho siguen con sus creencias anteriores. No hay una incompatibilidad entre adoptar el culto al sol y seguir con las antiguas deidades anteriores, porque en el fondo el cielo está poblado de deidades. De tal manera que una más es bienvenida. Caben muchas. Y después llegó el cristianismo con nuevas deidades, y dentro de la cosmovisión indígena, es una visión muy particular mía, yo pienso que caben todos. Entonces ellos adhirieron rápidamente al cristianismo, porque dentro de la cosmovisión indígena el mundo subterráneo está lleno de espíritus y de los ancestros, y el mundo arriba está lleno de divinidades. Por lo tanto, una más, o dos más, o tres más, bienvenidas al panteón. Y ellos adoptaron muy rápido el cristianismo y nunca dejaron de sus religiones andinas. Así veo yo la facilidad con que se convirtieron en el cristianismo. No había ningún problema, no había un conflicto grande o muy grande, porque el cielo está poblado de dioses. Y bueno, había uno más. Qué lindo.